Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo, Quilistra, ciudad tallada en la roca, RH16. Hacemos este vídeo a fecha de marzo del año 2023 en situación de ataque de la oscuridad en un final de ciclo que nosotros decimos que también es un periodo de revelación porque cuando se aprieta demasiado se pasa la rosca y entonces algunos pues ya ven claramente lo que no podían ver anteriormente, es decir, las verdades y las mentiras que estaban ocultas. Entonces nosotros este vídeo lo vamos a desarrollar en dos partes principales, como verán aquí en esta portada, dos partes principales, que es tratar esta ciudad que es de Turquía y es conocida como Quilistra, en la cual también nos dicen que ha sido tallada en la roca, pero a diferencia de otros vídeos anteriores en que lo que hemos observado nosotros que lo que predomina es el enterramiento, es decir, que crece tanto un nivel del suelo debido a inundaciones de barro que quedan enterradas pues todos estos templos, sobre todo los que hemos estado viendo en vídeos anteriores en relación con la India, pero en este caso de Turquía, de Quilistra, pues más que, como están viendo aquí en la foto, está toda la ciudad y es un sitio montañoso, y entonces aquí lo que nosotros percibimos que más que enterrado lo que está es cubierto, es decir, han sido cubiertas todas estas viviendas y todas estas edificaciones y queda una capa superior que te indica precisamente pues que ha estado mucho tiempo, podemos decir así, afectada por esta inundación de barro, pero que finalmente se ha ido deslizando y lo que han quedado ha sido la parte superior de edificios, sobre todo cubiertas, pero no enterrado todo el nivel. Entonces esto es una diferencia porque también tienen que considerar que en cada ubicación pues también afecta de distinta manera estas inundaciones de barro. Ese sería el primer punto. Y en el punto siguiente es en relación con lo que se considera periodo neolítico, que ya sabrán que nosotros consideramos que en realidad no es un neolítico, sino son muchos neolíticos que serían épocas post-reseteos, es decir, después de que hay un reseteo de este tipo, con este tipo de diluvios o inundaciones, pues entonces hay un periodo en que el ser humano tiene que partir de cero y utiliza pues la naturaleza, y eso no debe de ser interpretado como negativo, vive en contacto con la naturaleza, sencillamente pues utilizando no utilizando tecnología o la tecnología natural que es por ejemplo la piedra y todo el mundo vegetal realmente. Y entonces en este segundo punto decimos neolítico o neolíticos post-reseteos y las flechas simbólicas, porque vamos a tratar de lo que tienen a la derecha aquí, que serían flechas que para nosotros nos sorprende precisamente su elaboración, es para nosotros misteriosa, pero que nosotros al final le damos la interpretación de un simbolismo, pero un simbolismo que realmente siempre nos han estado dando, como por ejemplo el signo de la victoria que te muestra aquí Churchill y aquí el señor Spock en una serie que nos difunden verdades, en que precisamente pues ya irán viendo un simbolismo que puede estar representado también por este tipo de flecha en dos sentidos, en sentido positivo de la creación, es decir, desde un centro se crean dos polos, o en sentido contrario, que es el que nos manifiesta precisamente esta victoria, lo que nos dice es lo contrario, que desde una dualidad pues se produce una condensación energética hacia abajo, y ellos lo ponen como victoria, pero nosotros decimos esa es la victoria de la oscuridad. Entonces, en relación con Quilistra, decimos una ciudad cubierta más que enterrada, como están viendo aquí una vista precisamente debido a su ubicación entre montañas, pues es lo que pensamos nosotros que ha hecho que a lo largo del tiempo pues haya ido deslizándose el barro, pero ha quedado en la parte superior pues cubierta más que enterrada, que hemos visto en vídeos anteriores, y pueden pausar y leer aquí toda la historia de esta ciudad que están viendo aquí, otra de sus vistas. Precisamente estos son edificios que ellos siguen diciendo lo mismo, que han sido
clavados, pero nosotros decimos no, han sido cubiertos por esa capa de barro petrificado. Entonces nos dicen que ha sido tallado en la roca. Esto es la narrativa oficial, y nos dicen que está fundada esta ciudad en el siglo II antes de Cristo, y que están estos restos dispersos por toda la zona de la moderna aldea de Koyur. Entonces nos dicen que es posible rastrear en las salas de estas ubicaciones tanto los cuartos de vida como los edificios que una vez realizaron funciones religiosas, como iglesias y capillas, y tareas públicas, cisternas de agua, cuartel militar, torres de vigilancia y bodegas. Es decir, era realmente una ciudad. Y a nadie se le puede pensar que puede ser razonable que te pongas tú a trazar todos estos servicios, incluso que estamos viendo, tallándolos en la misma roca. Entonces, porque también reconocen que todas las habitaciones tienen cisternas de ventilación y agujeros asegurando su iluminación, claro, porque estaban antes como todo tipo de construcción normal en la superficie. Y nos dicen que algunas de las viviendas antiguas todavía se utilizan como tiendas, como almacenes, graneros, etc. Sí, porque ahora ya se han despejado las entradas. Se han despejado las entradas y la población a veces las utiliza. Vean otra vista sorprendente pues de esta ciudad de Quilistra, pero fíjense cómo ya te llama la atención precisamente que aquí se está viendo que han descubierto estas capas, de barro, que las tenía más que enterradas, en este caso decimos nosotros cubiertas de este barro petrificado. Como están viendo aquí, otra vista, para que vean realmente que, fíjense, han tenido que hacer, ¿qué sentido tiene tú ponerte a excavar aquí, cavar para hacer aquí en el interior una vivienda, ¿no? Sino simplemente han excavado para precisamente tener ese acceso de lo antiguo que está por dentro, porque por dentro van a ir viendo que realmente es toda una ciudad, pero por el exterior da esa sensación, y ellos, acogiéndose a esta narrativa que no nos quiere descubrir la verdad, y nosotros sospechamos. ¿Por qué? Pues nos dicen que simplemente todo esto era roca, y entonces se le ha ocurrido pues ir haciendo precisamente esa construcción, cuando estamos viendo aquí para nosotros muy claramente que se está viendo que todo este barro petrificado ha chorreado, podemos decir así, y ahora ha sido limpiado para tener acceso durante un tiempo a las antiguas viviendas. Pero entonces fíjense aquí lo que decimos nosotros, más que enterradas son cubiertas, porque fíjense, aquí se ve todo el contorno de los edificios y que están cubiertos y han tenido que una capa, pues despejar una capa más exterior. Pero entonces por eso decimos nosotros que más que enterradas en Quilistra, la inundación de barro lo que ha producido es un cubrimiento de viviendas. Y como están viendo aquí, fíjense que realmente este cubrimiento está por toda la parte exterior, pero incluso se están viendo pues cómo era en algunas partes, cómo eran las antiguas viviendas. Por eso decimos cubrimiento más que enterramiento. Y aquí todas estas partes pues realmente eran en todos esos edificios que han sido cubiertos, decimos nosotros. Vean aquí claramente cómo se está viendo toda esta petrificación, que ahora sí ha sido tallada para limpiarla, evidentemente. Fíjense clarísimamente cómo forma una unidad. El barro petrificado forma una unidad con la antigua construcción, y aquí está la abertura para poder entrar. Pero entonces en su interior, fíjense cómo realmente era toda una ciudad normal, y sobre todo de tipo, que le podemos decir ahora, tipo islámico, debido a estos arcos de herradura que están viendo aquí. Pero nosotros decimos que más que islámico en ese tiempo pues era Tartaria, era tartárico, decimos nosotros, porque ese fue precisamente, pues ya lo trataremos en otros vídeos, pues la eliminación de la antigua Tartaria, y esto puede ser pues el punto final de este tipo de inundaciones. Fíjense por dentro, claro, cuando entras por dentro pues te sorprendes porque ves realmente que por dentro no tienes idea de que por fuera está con esa cubierta, porque es como si fuera cualquier otra ciudad. Fíjense el tipo de techos, fíjense incluso por donde entra la iluminación, como cualquier otras construcciones, pero que están, podemos decir así, cubiertas de barro. Y fíjense aquí una vista general, cómo las personas llegan y ven esa parte y se les ocurre la interpretación que da la oficialidad a nivel mundial, porque siempre es una cabeza de la oscuridad la que lo dirige todo aquí, decimos nosotros, pues esta va a ser la interpretación, para que las personas no sospechen este pasado auténtico, que evidentemente si lo ocultan es porque tienen parte negativa en estas catástrofes
terribles que tienen que haber producido y que significan pues estos tipos de reseteos. Y ahora nosotros, después de Equilistra, queremos seguir ahondando en lo que decimos del neolítico, que para nosotros es otra manera también de ocultar o silenciar la verdadera historia, creyendo que esto fue un periodo de toda la humanidad. Nosotros decimos, no, serían posiblemente, según nuestra interpretación, evidentemente tiene un punto de subjetividad, pero es lo que nos dice nuestro discernimiento, fueron el tipo de vida después de estos de los reseteos más pronunciados, podemos decir así, con este tipo de diluvios o este tipo de inundaciones. Y entonces queremos que vean aquí artefactos muy sorprendentes que son considerados por la ciencia oficial neolíticos, en ese sentido que decimos de la narrativa oficial, y nos vamos a centrar en flechas, porque flechas simbólicas. Fíjense que vamos a ir a la zona, una zona que está próxima a nuestra ubicación vital, podemos decir así, en la zona de Andalucía. Y entonces, pues, en esta población de Valencina de la Concesión, pues, es una zona arqueológica de las mayores, podemos decir así, a nivel incluso europeo en extensión. Y nos sorprenden estas flechas, estas puntas, estas son puntas de flechas que son de cristal de roca. Y esto tiene dureza, el cristal de roca cuarzo tiene dureza, como ya sabrán, de 7 en la escala Mohs. Es decir, tiene mayor dureza que el acero. Y entonces, ¿cómo hacer precisamente para unos en cristal de roca? Lo trabajoso que tiene que ser realizarlo con aquellos medios, nos dicen ellos, simplemente para hacer algo utilitario. Pues nosotros decimos, pues no, esto sería para darle sobre todo un simbolismo que estas son sorprendentes, estas en cristal de roca, que están en la zona, como están viendo ahí, lo que se llama el dolmen de Ontiveros, en Valencina de la Concesión, pero nosotros nos vamos a centrar ahora en otras que para nosotros incluso, aunque es un material más blando y más frágil, sobre todo más frágil, que es el siles, nos vamos a centrar en estas otras flechas que para nosotros no tienen parangón en ningún tipo de neolítico, al menos por ahora nosotros no lo hemos encontrado, solamente aquí en este dolmen, que pertenecen a esa misma zona arqueológica de Valencina de la Concepción, y en este caso es esta población que está anesa a ella y forman parte de la misma estructura arqueológica, que es Montelirio. Entonces aquí está el dolmen de Montelirio, que tienen puesto aquí cuando lo abrieron, y ahora ya actualmente lo han enterrado de nuevo, pero cuando hicieron todas las investigaciones lo abrieron, como están viendo aquí, tiene 39 de los más largos que podemos decir aquí de España y quizás de Europa en cuanto a corredor. Tiene un corredor de 39 metros y aquí tienen pues dos cámaras que ya en algún otro vídeo pues también seguiremos tratando. Y entonces, porque aquí es donde se encuentran y se han encontrado estas flechas de las que nosotros vamos a tratar aquí. Pero tenemos que hacer una diferencia. Fíjense, estos son flechas también de ese mismo entorno, flechas de tipo neolítico, que estas son de base cóncava porque forman una concavidad la base, pero estas son las normales que pueden hacer actualmente artesanos normales. Nosotros tenemos amigos y hemos consultado a artesanos que las hacen y hacen unas flechas muy bien hechas del neolítico, reproducciones, y esto es lo que ellos consiguen, este tipo de flecha, pero no el tipo de flecha que nosotros vamos a tratar aquí, que es este tipo, que estaban en el Museo de Sevilla, pero traídos de esta zona de Montelirio, porque fíjense el tipo de aleta o alerones que se le dice, qué sentido puede tener, y sobre todo viendo las dimensiones que tienen, cómo se puede realizar esto en la materia del siles, que es una materia muy frágil. Esto para nosotros es un misterio, cómo podían conseguir precisamente esta precisión de que no se te rompa y tú puedas hacer esta construcción de este artefacto, para nosotros muy simbólico, pues era evidentemente por un simbolismo realmente y para demostrar un poder artesanal, podemos decir, limitado pues para una élite, y por lo que podemos decir nosotros también, pues quizás también tecnología especial, consideramos nosotros, porque no hemos encontrado ningún artefacto, o sea, ningún artesano que sea capaz de hacerlas actualmente sin que se le rompan esos alerones. Entonces, pero hemos encontrado este detalle, nosotros notamos que pasaba muy desapercibido, pero encontramos esta página
o este PDF o esta página, pueden buscarlo aquí, Industria Lítica del Tolos de Montelirio, que es este que tienen aquí, y entonces en esta página sí le dan importancia precisamente a estas puntas de flechas. Esto es, como ya decimos, en Montelirio con las dos cámaras, y aquí es donde se encuentran pues estas flechas que tienen aquí, que nosotros vamos a ir tratando, pero que también trata, y en esta página pues trata, y tenemos cogido de esa página pues estos dos resúmenes que nos hablan de ellas. Fíjense lo que decimos, el tipo de alerón tan especial, tan difícil de hacer, porque entonces en esta página sí nos da una explicación y sí las valoran. Nos dicen que se han encontrado aquí entre 151 puntas de aletas desarrolladas, y muy desarrolladas, porque estas son muy desarrolladas, es decir, la aleta es superior a la punta, como están viendo. Entonces conforman una colección excepcional por su original morfología, por la dificultad que debió conllevar su talla y por su belleza formal, además de la propia simetría de la mayor parte de estas piezas, que indican un altísimo nivel de perfección y precisión en su ejecución. Y fíjense, todas presentan grosores que oscilan entre 2 y 4 milímetros. Entonces piensen cómo se puede hacer en 2 milímetros o 4 milímetros, pues esta obra en esta materia del sílex tan quebradiza, tú dando golpes y pudiendo formar precisamente estos alerones. Y entonces dicen que algunas tienen apéndices de hasta 5 centímetros de longitud, lo que las convierte en objetos sumamente estilizados y frágiles. Los larguísimos apéndices pues son sorprendentes, como están viendo aquí, porque esto está in situ. Esto es una imagen cuando en ese dolmen lo abrieron y echaron esta foto con esas flechas, que realmente todos los artefactos líticos, pues se ha comprobado que en ese dolmen pues no fueron utilizados anteriormente, es decir, que fueron creados exclusivamente para ese dolmen, exclusivamente. Y entonces fíjense esas mismas puntas aquí, que nos sigue diciendo esa misma página, que el nivel de creatividad y refinamiento técnico de algunas de estas piezas llega a tal nivel que incluso en algún caso, fíjense qué curioso, el artesano o artesana añadió en el extremo del apéndice o aleta una especie de mini apéndice hacia afuera, que no parece concebible que tuviese una función práctica, lo que sugiere que habría tenido sentido a modo de un adorno. Y es esta flecha que tienen aquí, que la vamos a poner aumentada para que vea que incluso han puesto un tipo de apéndice que no tendría ningún sentido práctico, pero no tendría sentido práctico ninguna de estas flechas, porque ¿cómo vas a poner tú esta punta de flecha precisamente en el soporte de la madera o de la rama para lanzar esa flecha? Tendrías que romper estos alerones, evidentemente. Por eso nosotros decimos que estos son objetos totalmente simbólicos y no tuvieron ningún uso, solamente para colocarlos ahí en ese dolmen, demostrando también ese poder. Entonces, para que vean una vista de todas estas flechas de las que estamos nosotros refiriéndonos. Y esta aquí de la derecha con este apéndice especial, que hay algunas que tienen ese apéndice, lo hemos puesto aquí, es este apéndice, lo he puesto aquí en mayor ampliación para que vean precisamente este tipo de apéndice. ¿Cómo puedes tú realizar en 2 milímetros, dando con lo quebradiza que es este sílex, producir para aquí este tipo de apéndice? Pues ¿para qué decimos nosotros? Pues posiblemente para que una mayoría compruebe un poder superior del chamán o del dirigente que dirigía toda esta, podemos decir así, ritualística en estos dolmens, porque precisamente tenemos que decirlo, veremos en un vídeo siguiente, que en ese dolmen fueron encontradas pues en su interior pues más cerca de 20 esqueletos, la mayoría mujeres en edades jóvenes. Entonces esto lo trataremos en otro vídeo, pero nosotros creemos que esto es muy sorprendente y para nosotros es decir, fíjense, esto no hay nadie que lo pueda realizar aquí. Y ponían incluso esta señal, es lo que nosotros queremos, y entonces es totalmente simbólico. Y entonces nosotros estuvimos precisamente ahí in situ cuando estaban haciendo esa excavación en ese dolmen y hablando con uno de los arqueólogos, que es el que aquí nos muestra él nos mostró personalmente, y nosotros le hicimos esta foto, nos estuvo mostrando precisamente esta está rota porque por la fragilidad, pero esta está completa, dos de estas flechas.
Nos lo estuvo mostrando para que vean aquí el tamaño y lo difícil que sería realizarlas. Y vean esa misma flecha aquí, pues esta ampliación, porque creemos que merece la pena que se compruebe cómo ningún artesano actual creemos que es capaz de realizar pues precisamente este tipo de construcción sin que se le rompa facilísimamente pues esta flecha tan especial. Entonces, si es simbólica, ¿qué simbolismo podemos nosotros atribuirle? Pues nosotros sabemos que desde siempre a una élite se le ha dado el máximo conocimiento, y el máximo conocimiento cósmico, decimos nosotros, que está en relación con todos estos artefactos realmente, de este tipo de factura, como la flecha que tenemos aquí, pues ya lo hemos tratado nosotros en otros vídeos, porque sería la inversión de un símbolo esencial triunitario, porque nosotros decimos también en nuestra serie paralela del cosmos que este cosmos ha sido creado por una fuente precisamente a partir de un esquema simple. Desde un centro se crean dos polos, como estamos viendo en esta flecha y en esta dirección, pero la oscuridad te lo invierte y te lo expresa precisamente en algunas películas como esta de Vuelta al Futuro, que muchos la conocerán, en que entonces el coche, para poder viajar a distintas épocas, pues tiene este aparato que precisamente es la inversión. Es decir, los dos vórtices, pues tú los juntas y lo condensas, y llamaron a este aparato con ese poder para viajar en distintas épocas, le llamaron el condensador de flujos. ¿Y qué significa condensar los flujos? Pues condensar los flujos significa densificar, y densificar es alejar de la fuente, porque la fuente es lo sutil de lo sutil. Entonces, si tú densificas, pues caminas hacia el exterior, y entonces esta oscuridad pues nos manifiesta eso en todos sus símbolos. Y entonces este es el símbolo, y este es el verdadero que decimos nosotros, que lo hemos expuesto. Desde un punto central se crean dos polaridades, pero la oscuridad quiere lo contrario, quiere que con dos polaridades tú los unas y lo condenses, y entonces creemos que entonces estas flechas en un sentido o en otro pues te están reflejando esa esencia simbólica. Y entonces terminamos aquí nosotros para que vean que este sería el sentido principal de esta flecha. Fíjense qué punta y fíjense qué maravilla de realización, y en cambio esta posición pues sería la inversa, que es la que nos expresa el señor Spock en una serie y Winston Churchill cuando venció en la susodicha lucha entre hermanos. Fíjense que lo que hacen precisamente es este símbolo, que es este símbolo de la inversión realmente, o de la condensación, al igual que los mismos cuernos de Satanás o de Lucifer, pues te hacen ese mismo dibujo de condensación, como están viendo aquí. Terminamos nosotros deseando fortaleza y lucidez en este tiempo en que se están revelando todas las verdades que desembocan en esquemas muy simples como esto que nosotros estamos compartiendo, el esquema más simple, triunitario, de esta creación por una fuente que, si tenemos que darle algún nombre, para nosotros sería el nombre de conciencia y amor, todo lo contrario de la oscuridad.